Muchas gracias a todos por venir a la última sesión de esta nueva edición de Filópolis, el seminario más antiguo de la Torre del Virrey, dedicado a la filosofía política, dedicado a la contraposición entre Filópolis, que es el amor a la ciudad, el amor a la comunidad, a la que cada uno de nosotros decide o no decide pertenecer, y el amor a la filosofía, el amor a la sabiduría que caracteriza esta tensión y que llevamos ya años estudiando con todas las perspectivas posibles. Hoy, desde luego, con un protagonista de excepción que es Antonio Machado, estábamos hablando, mientras íbamos entrando, de un problema filológico. Sabéis que en la Torre del Virrey tenemos siempre esta precaución de hacer por lo menos una pequeña presentación anecdótica de las ediciones, de cómo se accede a los textos. Y con Machado, como explicará la profesora Balaguer, a quien presentaré enseguida, realmente desde la edición de Macri, que ya tiene 30 y tantos años, 35 años largos, pues no se ha vuelto a editar. Y pesa sobre Machado esta especie de maldición que toca todo lo que tiene que ver con la desgracia de la Guerra Civil Española, ¿no? Machado ha sido utilizado sin demasiados escrúpulos filológicos, habría que decir, y eso atenta a la comprensión de su lectura, y con una palabra del propio Machado me atrevería a decir que atenta también contra la incomprensión de su lectura, puesto que realmente nunca sabemos cuáles son los textos que podemos decir o no decir. Esta tarde estaba leyendo una antología de Machado que preparó Emilio Lledó, y el texto que menciona del Juan de Mairena no está en las ediciones más asequibles hoy, porque apareció después en Hora de España, la revista que se editaba aquí en Valencia durante la Guerra Civil, en la que Machado participó. Habría que ver entonces si esta anecdótica no afecta a lo más profundo de Machado, a su concepción de la poesía o incluso de la mera expresión como palabra en el tiempo. Y habría que ver con el tiempo que ha pasado qué ocurre con la palabra de Machado. En cualquier caso, me parece que mantener esta atención también hacia lo que ha sido la expresión del pensamiento España no deja de ser una de las cuestiones más importantes de Filópolis, en España o en español, como podríamos decirlo. No estoy seguro de hasta qué punto Machado pueda ser hoy un poeta que se libre de la utilización masiva que se ha hecho de él, e incluso que pueda ser leído por quienes lo han mantenido como bandera durante tanto tiempo. En la edición que he mencionado de Emilio Lledó, el texto que figuraba del Juan de Mairena, el texto que firma Juan de Mairena, es decir, Antonio Machado, en Hora de España, en la revista editada en Rocafort durante la Guerra Civil, Machado dice algo que no sé si hoy podría ser aceptado tan fácilmente como Emilio Lledó lo aceptaba todavía a principios del siglo XXI. De aquellos que dicen ser gallegos, catalanes, vascos, extremeños, castellanos, etcétera, antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles incompletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse. Supongo que esta expresión españoles incompletos podría ser perfectamente un lema para Filópolis, en la medida en que el amor a la ciudad es siempre una cuestión abierta e incompleta, que no creo que vayamos desde luego a completar esta tarde ni a tener la capacidad, pero sí al menos de ver si, como decía antes, la palabra en el tiempo se mantiene. Para mí es una alegría muy grande que presentaros esta tarde a Esmeralda Balaguer, a quien conocéis todos, puesto que es la directora del curso, y a quien, eh, como digo, me alegra por muchas razones, porque ahora es doctora, pero cuando yo la conocí era una joven estudiante de filosofía, algo desorientada en las clases de filosofía medieval, pero ¿quién no va a estar desorientado en semejante asignatura? Y que ahora, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, creo que lleva con acierto este seminario, que es el más antiguo y yo creo que también el más complejo de los que llevamos a cabo en la Torre del Virrey. Así que, Esmeralda, espero que con tu dedicación a esta manera de decir en español algunas cosas, puedas iluminar qué es lo que queda de la palabra en el tiempo de Antonio Machado. Adelante, Esmeralda, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio, por
bonitas palabras por recordarme que cada vez me voy orientando más con respecto a mi yo pasado, ¿no? De intentar ya meter aquí cosas de Machado. Bueno, antes de empezar, creo que voy a decir brevemente por qué voy a hablar hoy de Machado, ¿no? Porque al final mi filósofo de referencia es Ortega, ¿no? Y parece como que esto se aleja un poco de las cosas usuales que yo suelo hacer. Eh, en modo alguno se aleja, pero aún así, pues cosas de Ortega van a aparecer en la conversación de hoy. Mm, Creo que mi fascinación con Machado viene del Juan de Mairena, al que le voy a dedicar la mayor parte de la tarde, ¿no? Y recuerdo una conversación que tuvimos Antonio y yo, donde me sorprendía o yo le decía que me parecía muy importante hacer una edición crítica filosófica de El Juan de Mairena, donde se apuntaran todas esas referencias que Machado está manejando de la filosofía del momento, que no están ahí apuntadas, pero que sí están presentes y que lo acercan más a un filósofo que quizás a un poeta, ¿no? Es alguien que está atento a todas las corrientes de pensamiento que se están moviendo en el momento. Entonces, bueno, pues de esa pretensión de en algún momento hacer una edición crítica de Juan de Mairena filosófica, pues esta es como la primera piedra y espero que pueda satisfacer un poco, al menos mis ansias de poder empezar ese camino. Voy a intentar abordar las dos partes del título, ¿no? Esto de la filosofía escéptica y de la filosofía fugitiva. Y para eso voy a intentar ceñirme al guión. Si bien es cierto, luego me he dado cuenta que quizás el orden de los textos no es el orden que yo he diseñado luego en mi cabeza, pero bueno, os iré guiando por el camino, porque caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Pues eso, nos iremos haciendo camino al andar. Bueno, para empezar, no voy a hacer una biografía o un recorrido biográfico de Machado porque me parece que no es necesario, pero sí que quiero que empecemos preguntándonos qué Machado podemos leer nosotros hoy. Machado, como decía Antonio, nos puede decir algo hoy si es que todavía sus palabras tienen algo que decirnos que se alejen de esa tergiversación, podríamos decir, identitaria, ¿no? O de la identidad o del esencialismo español. Porque quizás la concepción de Machado que siempre hemos tenido es esa vinculada al republicanismo, a sus poemas de guerra, al ser de España, casi considerado Machado en muchos de sus poemas como el símbolo de la salvación de esa España en la línea del regeneracionismo. Entonces, yo quiero mostrar un Machado más cercano a la filosofía, más cercano a la filosofía que a las disputas políticas del ser de España de principios del siglo XX. De hecho, la conferencia del año pasado en el Filópolis del año pasado precisamente iba también en esta línea, ¿no? El ser latente de España, si hay una esencia o no, y entonces con esto veíamos cómo se distanciaba de todo ello. Bueno, pues yo quiero mostrar que Machado tiene una parte fundamental de su prosa, pero también una parte de su poesía que se aleja de todo eso y se acerca a la filosofía. En ese sentido, Machado navega, hay una contraposición entre poesía y prosa desde su acercamiento a la filosofía cuando asiste por primera vez en 1910 a las clases de oyente de Bersón en París. De hecho, hay una fecha que es fundamental y ahora remito a ella. Y a mí me parece, en mi humilde conocimiento, que, insisto, es muy poco porque este trabajo es algo que está andando, ¿no? Pero desde mi poco conocimiento, pues me parece que hay una fecha fundamental para atender ese acercamiento de Machado hacia la filosofía. Bueno, digo que esta contraposición que hay en su persona entre sí, filosofía, literatura o prosa y poesía, em, que, que se aleja de las circunstancias políticas, lo hace estar a la altura de otros grandes poetas. E intentaré poner esto de relieve. Todos sabemos que hacia 1902, en 1902, de hecho, publica su poemario Soledades, y en 1912, que creo que esta es la fecha clave, publica Campos de Castilla, que incluso parece que gira el rumbo de sus intereses en esos poemas. Esa es la fecha en la que se traslada a Baeza, y es una fecha importante porque ya ha entrado en contacto con la filosofía en París, ha sentido que la
el contexto biográfico también es importante. He sentido la terrible experiencia de la muerte prematura de su mujer, Leonor, y entonces el contenido de sus poemas y de su prosa me parece que va a ser más cercano a la filosofía que a lo que podemos entender única y exclusivamente como poesía, o quizás que la poesía va a tener una impronta filosófica, precisamente para intentar dar una respuesta a quizás ese vacío o desasosiego, por utilizar la palabra de peso a que luego voy a remitir a ella, empezaba a sentir en esta época, ¿no? Hacia 1912. Mm, bueno, este encuentro con Bersón en 1910 es el primer gran encuentro que Machado tiene con la filosofía. Y Bersón le va a dar la expresión filosófica al sentir que él tiene sobre la temporalidad, que creo que es el gran tema de Machado, tanto en su prosa como en su poesía. De hecho, me parece, ahí concuerdo ahora comentaré un poco esto, en la ectótica concuerdo con Valverde, me parece que los dos grandes temas son la de la temporalidad y la comunidad, y voy a recurrir a esto varias veces. Entonces, si vamos al guión, el primer texto es el famoso poema El retrato, ¿no? No lo traigo porque queramos volver de nuevo a lo que ya sabemos sobre Machado, sino más bien por dos cuestiones diferentes. Es me parece que es un poema que permite ver todo la cuestión de la temporalidad o su preocupación por la temporalidad, porque no deja de ser un recorrido en el tiempo a través de los recuerdos de su vida, y además la temporalidad en Machado va a estar vinculada al recuerdo. Sus lecturas de Proust aquí son muy importantes. Y la otra parte que me interesa del poema es el soliloquio, ¿no? Entonces, vamos a esta segunda parte. Dice estos versos: converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Bueno, mm, el problema de la temporalidad, de la necesidad que el ser humano tiene de medir la finitud de la propia existencia y cómo podemos sobreponernos a esa finitud, me parece que Machado intenta resolverla con la concepción del soliloquio, que luego yo voy a intentar explicar, quizás estoy adelantando muchas cosas, que eso radica en la creación de los heterónimos, porque el soliloquio es una conversación con uno mismo y la invención de alter egos no deja de ser una conversación con uno mismo a través de personajes inventados o imaginarios, que luego van a tener una trascendencia. Sí, la pregunta me parece que es la de ¿con quién converso a medida que va pasando el tiempo de mi vida? Creo que esta es la pregunta latente en toda la obra de Machado, y por eso he decidido traer el poema, porque es un poema temprano en su obra, pero que bien sintetiza todo lo que vendrá después. Y esta conversación, mm, ¿con quién converso yo? Pues bueno, me parece que la primera comunidad de conversación es la de con uno consigo mismo. Sin embargo, esa comunidad de conversación se tendrá que abrir a una comunidad política de individuos que viven bajo unas mismas enseñanzas o pretendiendo o queriendo un mismo aprendizaje. En ese sentido, la filosofía mm, creo que para Machado también no puede aparecer fuera de una comunidad política. Necesita de la enseñanza y de la enseñanza con otros y del aprendizaje con otros para que aparezca. Y eso es a lo que vamos a asistir con el libro del Juan de Mairena. Bueno, este interés por las lecturas filosóficas va en aumento a partir de 1912 porque se matricula en la licenciatura de Filosofía por libre en Madrid. De hecho, como anecdótico, siempre se cuenta que Ortega presidió su examen de metafísica en 1918. Y bueno, en la medida en que va acercándose a ese estudio desde dentro de la propia filosofía, me parece que también se va alejando de Bersón. Luego aludiremos a un poema donde se ve esa contraposición. Esto en cuanto a lo biográfico. Mm, en cuanto a ¿en qué medida Machado es un filósofo escéptico? ¿O qué es eso de filosofía escéptica?
Siguiendo la línea de que hay una contraposición entre el Machado poeta y el Machado prosista, mm, me parece que en sus poemas hay una propensión constante a la filosofía, o un intento de explicar el sentir poético desde la profundidad de la filosofía. Se hace cada vez más patente a partir de 1912, donde hay o en este momento, Machado decide escribir unos cuadernos donde va tomando anotaciones de estas clases de filosofía, de estas ideas que le venían, y donde mezclaba algo de poesía y mucho de prosa, que se llaman los complementarios. Estos cuadernos a mí me parecen fundamentales para comprender esta idea del filósofo escéptico, porque en los cuadernos se va a expresar filosóficamente primero a través de la poesía y después a través de la prosa. Yo creo que para responder al Machado como filósofo escéptico, me parece que la respuesta más evidente es la de la construcción de los heterónimos. Lo que pasa es que no voy a contar todavía eso porque lo desarrollaré después, ¿no? Sí que puedo adelantar que Mairena, Machado lo presenta como un profesor de gimnasia que en sus ratos libres enseña lo verdaderamente importante para la vida, según Mairena, que es la retórica y la sofística, pero también la metafísica, que no es algo que él exprese con sus propias palabras, sino que siempre lo expresa con las palabras de su maestro Abel Martín. Aquí ya tenemos los dos heterónimos principales de Machado. Además de este libro de los complementarios, donde se va a diseñar la presencia de los heterónimos, a partir de 1934, Machado empieza a publicar casi semanalmente, primero en el Diario de Madrid, después en El Sol, instancias de Ortega, unas piezas o sentencias, o yo le he llamado soliloquios, que son el Juan de Mairena, ¿no? Los soliloquios de Mairena, que en algunos momentos son diálogos. Tiene parte de soliloquio, tiene parte de diálogo. Casi con una imitación de los diálogos de Platón. En el 36 publica esos soliloquios, esas piezas que habían salido diseminadas en los periódicos, en 50 piezas que se reúnen en el libro que nosotros tenemos ahora. Este de Juan de Mairena, Sentencias, Donaires, Apuntes y Recuerdos de un profesor apócrifo. En ese libro, cuando se publica, o él pretende publicarlo en el 36, hay una frase que, que finalmente no sale publicada y que me parece determinante para esto, ¿no? Porque Machado se está identificando constantemente con un filósofo. Dice, afirma Machado de Mairena, que Mairena era su yo filosófico nacido en la juventud. Es decir, primero hay una identificación con la figura del filósofo, desde el cuaderno de los complementarios y a partir del 36. Y luego va a haber una identificación de ese filósofo con el filósofo escéptico, porque claro, si Mairena es el yo filosófico nacido en la juventud, ¿qué tipo de filósofo entonces es Mairena? Es lo que nos tenemos que preguntar. Insiste Mairena y dice, bueno, a mí, a Machado le gustaba dialogar conmigo, dice Mairena, solo los dos, y comunicarme sus impresiones sobre todas las cosas, casi como si Machado encontrara en Mairena una especie de maestro filósofo en el que refugiarse para contarle sus impresiones como poeta sobre las cosas. Entonces, ¿qué tipo de filósofo es Mairena? Y por tanto, ¿qué tipo de filósofo es Machado a la luz de Mairena? Machado lo define como lo siguiente: Juan de Mairena es un filósofo cortés, un poco poeta y un poco escéptico. De ahí esta idea que sostengo de que Machado es un filósofo escéptico. Entonces, por boca de Mairena parece que él es un filósofo escéptico hasta el punto de dudar del propio escepticismo, como luego vamos a ver en el libro, en Juan de Mairena. Es un filósofo escéptico no porque sea un descreído, no porque no crea en nada, no porque cuestione tampoco la posibilidad de alcanzar la verdad e incluso la posibilidad de transmitirla, sino porque es capaz de reconocer que el escéptico duda. Es más, yo creo que Machado comparte con Ortega su teoría
sobre las creencias, al menos hasta cierto punto, puedo decir, de momento. Y por boca de Mairena, Machado dice que la creencia siempre es total, que la creencia es una creencia en lo absoluto. Esto en el Juan de Mairena. Sin embargo, las cuestiones metafísicas de las que se ocupa la filosofía, dice Machado, se mueven en el mar de la duda. Por tanto, la duda es como una especie de creencia dual, es un estar entre el sí y el no, pero no aceptar nada como absoluto, sino seguir cuestionándose sobre ello. En ese sentido, es un filósofo escéptico. Mm, y a mí me parece determinante que con esa postura de escepticismo, Machado se está posicionando en contra de la mentalidad decimonónica mística o agnóstica y trata de exponer que es preciso que el filósofo o aquel que esté en condiciones de querer aprender tiene que atreverse a ser escéptico, porque es la única forma de preparar las condiciones previas para la auténtica creencia, que a su juicio es el reconocimiento del otro, la posibilidad de amar al otro en su propia otredad. Esa es la auténtica creencia a la que hay que aspirar. Sobre el escepticismo, he traído el texto segundo texto, que me parece que muestra bastante esta ironía muy propia del filósofo, ¿no? La que trata en la cuestión del escepticismo. Parece que hasta en un punto lo ridiculiza porque incluso el escéptico tiene que dudar de su propio escepticismo. Y entonces dice en el segundo texto, sin embargo, bueno, está hablando, ¿no? Del escéptico cree que, sí, aquí lo tengo, quien afirma que la verdad no existe pretende que eso sea la verdad, ¿no? Incurriendo en una contradicción. Sin embargo, este argumento es irrefutable, no ha convencido a ningún escéptico, que la gracia del escéptico consiste en que los argumentos no le convencen. Un poco esto, ¿no? Es como que se tiene que mantener en un constante cuestionamiento de las cosas y por eso luego he traído eh, las siguientes frases porque me parecían hasta cómicas, ¿no? Dios existe o no existe, cabe afirmarlo o negarlo, pero no dudarlo. Eso es lo que usted cree, ¿no? Eso es lo que dice un escéptico a otro escéptico. Quizás tengamos que dudar incluso de eso mismo, de esa sentencia. El tercer texto que he seleccionado me parece que puede resumir dos cuestiones que quiero tratar. La primera, la de la filosofía escéptica, y la segunda, la de la enseñanza de la filosofía. Lo voy a comentar aquí y no lo volveré a comentar después, lo remitiré a él. Porque el filósofo escéptico es precisamente este que empieza sus clases de esta forma. La primera línea. Vosotros sabéis que yo no pretendo enseñaros nada y que solo me aplico a sacudir la inercia de vuestras almas. Bueno, no voy a seguir porque me parece que me estoy enrollando demasiado. Entonces, me parece que esa frase, esa sentencia, bien nos vale para entender la enseñanza de la filosofía. Me parece que, al menos para Machado, tiene que ser una filosofía escéptica en ese sentido de yo no pretendo enseñaros nada, pretendo que os cuestionéis vosotros mismos las cosas con esto que estamos haciendo aquí, que es aprender juntos. De hecho, a mí me recordaba a Sócrates cuando le dice a Menón que él no enseña nada y que él lo pregunta todo. Es decir, sembrar inquietudes, sembrar preocupaciones. Y yo me pregunto, ¿no es eso lo que debemos hacer nosotros con nuestros estudiantes cuando les enseñamos filosofía? A ser escépticos, a preguntarse todo. Esas son mis impresiones en cuanto al filósofo escéptico Machado. Ahora, para ya entrar al meollo de la cuestión de Juan de Mairena, que es lo que nos ocupa esta tarde aquí, primero voy a hacer una navegación anecdótica. Aunque Antonio ya ha comentado algunas cosas, yo he intentado reunir algunas ideas importantes al respecto, ¿no? Porque me parece que es significativo que reparemos en la forma en la que se han editado las obras, la obra de Machado porque en última instancia todos los textos precisan de un contexto, ¿no? Y a su vez de su contexto y de un contexto más global. Las obras completas de Machado, que reúnen toda su poesía y toda su prosa, y que incluso antes lo estaba comentando, conservan el epistolario, no sé si todo el epistolario, porque no he podido
comprobarlo, todo el epistolario que se conserva de Machado, pero desde luego que reúne una buena muestra. Las preparó el hispanista italiano Oreste Macri en 1989, que es esta edición que tengo aquí. Es muy difícil encontrarla. Mm, Yo he tenido que acceder como anécdota, a este mundo extraño de las pujas, he tenido que pujar para poder comprar. De hecho, pensaba que no iban a llegar y finalmente llegaron, menos mal, porque si no, hubieran quedado muchas cosas en el tintero. Bueno, el caso es que preparó estas obras completas para la editorial Espasa Calpe. Eh, Me parece desde luego llamativo porque la editorial Calpe se funda casi a instancias de Ortega bajo la dirección de Urgoit, y luego Ortega fue director de algunas colecciones, ¿no? Con este símbolo, este sello de recuperar las grandes obras o de reunir las grandes obras del pensamiento occidental. Bueno, a mí me parece que esa aportación es fundamental para los estudios de Machado porque reúne pues todas sus obras completas. Y la otra aportación es el estudio de José María Valverde, que lo enseño también aquí, que está en el siglo XXI, porque me parece que Valverde hace una especie de biografía intelectual. Entonces no repara solo en lo meramente anecdótico biográfico, sino que intenta dotarlo de una explicación trascendente. Es decir, vincula su propia producción con los hechos biográficos o intelectuales. Sin embargo, que tenemos estas dos buenas obras que reúnen Machado, me parece importante, o al menos para mí me parece clave reparar en que creo, hasta donde yo sé, que no existe ningún estudio crítico filosófico, al menos del Juan de Mairena. O aquellos que existen tampoco reparan demasiado en los detalles importantes. Es decir, creo que no se ha prestado mucha atención a la prosa de Machado desde la filosofía. Casi que parece como un reducto. Cuando pensamos en Machado, pensamos en el Machado poeta, pero no en el Machado prosista, cuya prosa está plagada de filosofía. Mm, o, por ejemplo, poca atención se ha reparado desde la filosofía al magnífico recurso literario de inventar heterónimos e infundirles ideas propias, incluso de identidad propia, que comparte con el propio autor. Mm, Cuando, cuando yo pensaba esto de quiero hacer una edición crítica del Juan de Mairena, una edición crítica filosófica del Juan de Mairena, creo que lo pensé porque me recordó a Nietzsche, ¿no? No, me parece que cuando leemos los aforismos de Nietzsche no dudamos de que estamos delante de un texto filosófico. ¿Pero qué pensamos cuando accedemos al Juan de Mairena? ¿Lo tomamos como filosofía? Hacía esta vinculación, ¿no? Porque Machado nos presenta con la apariencia de las lecciones de un profesor de gimnasia, sus ratos libres imparte estas clases gratuitas a estudiantes, pues me parece que ahí encontramos la reproducción parcial, es verdad que parcial, de auténticos diálogos de filosofía. Aborda pues las grandes preocupaciones del ser humano, como la vida, el amor, la muerte, la temporalidad, la otredad, la cultura, la literatura. Estos son todos los grandes temas que van apareciendo en el Juan de Mairena. Entonces, esta estructura aforística o de soliloquio, también de diálogo del Juan de Mairena, tiene la pretensión, dice Machado, de disertar acerca de todo lo divino y todo lo humano. Creo que es lo que hace la filosofía. Entonces, ¿cómo no tratar como filosofía algo que se presenta con esta pretensión? Lo que me lleva a preguntarme entonces es ¿cuál es el género propio de la filosofía? ¿Cuál es su genus dicendi? ¿Puede la filosofía vertebrarse en la aparente rígida estructura de la métrica poética? Mm, Contenido y forma, texto y contexto, lo que se dice y el cómo se dice, yo creo que son inseparables de la actividad filosófica. Entonces, el lenguaje y la forma en la que se expresa el pensamiento filosófico no es un mero accesorio, un simple instrumento del pensar. La filosofía a lo largo de su historia se presenta haciendo uso de las diversas formas literarias. Tenemos el Tratado Aristotélico, las Confesiones de San Agustín o los ensayos de Montaigne o las Meditaciones de Descartes. Entonces, si la filosofía está vinculada
a la expresión de una forma escrita y por tanto la escritura es inseparable de la filosofía, yo creo que la lectura que vayamos a hacer del Juan de Mairena también es una condición para entender si tiene algo de filosófico. Es decir, estoy intentando explicar que necesitamos preguntarnos cómo vamos a leer el libro Juan de Mairena, si lo vamos a leer en clave poética o vamos a intentar encontrar algo más, porque esa es la primera pregunta que debemos hacernos para saber si aquello que se nos presenta bajo una forma escrita literaria concreta puede ser o no filosofía. Entonces, mi propuesta o mi hipótesis es que Machado, podemos leer a Machado hoy y en particular el Juan de Mairena como un Machado próximo a la filosofía y alejado del prototipo de salvífico de una España en ruinas. Como antes había dicho, en 1912 publica Campos de Castilla y Ortega escribe un elogioso artículo para El Imparcial que se titula Los versos de Antonio Machado. Aludo a él, entre otras cosas, porque me resulta a veces, es como Ortega siempre es mi puerta de entrada para muchas cosas, ¿no? Bueno, pero aludo a él precisamente por una cuestión fundamental. Es que Ortega dice que la poesía de Machado nace cargada del simbolismo necesario para trascender la propia vida, porque los seres humanos son seres fundamentalmente simbólicos. Esto de que la poesía de Machado tenga simbolismo, su poesía sea un ejercicio erótico, como la califica Ortega, de exploración de los sentimientos y de la sensualidad, a mí me parece que conecta radicalmente con la filosofía. Porque en última instancia la filosofía es un ejercicio erótico, es un ejercicio de filia, de conexión de las cosas y de ligar esas cosas a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, toda esta carga de sensualidad que tiene la poesía de Machado, la poesía del joven Machado en aquel entonces, es una poesía cargada de filía. Y el glútino de todo eso me parece que lo ofrecen los heterónimos, esos otros Machados que conviven y viven latentes en él. Bien, creo que esta es la parte más sugerente quizás de lo que voy a contar, que es la de los heterónimos. Al menos es la que más me impresiona a mí. Porque en su escritura Machado muestra que el poeta, y él lo dice varias veces, nunca habla desde su yo íntimo, sino que se expresa a través de las diversas personalidades dramáticas que se crean en cada situación y en cada poema. De hecho, para Machado, el referente de esas personalidades dramáticas siempre es Shakespeare. Dice que es el máximo creador de conciencias, el máximo creador de personajes dramáticos. Esto lo dice por boca de Mairena, en el Juan de Mairena. Entonces, si pensamos en la historia de la literatura universal, pues esta historia de la literatura universal tiene una larga y rica tradición de alter egos o heterónimos o personajes dramáticos que pueden representar al propio autor o pueden representar, yo diría, un yo universal. Cualquier ser humano, en cualquier momento, podría ser ese ser humano concreto que se está ahí definiendo, ¿no? Que me parece que es además hacia lo que pretende el heterónimo. Es casi como que el alter ego es un mecanismo de vertebración de los propios pensamientos por medio de una máscara. El heterónimo es una máscara. De hecho, si recordamos la etimología de máscara, remite a persona, prósopo, ¿no? Creo que puede resultar clarificador porque es ese otro que somos nosotros mismos, que es parte de nuestra persona, pero que a la vez puede ser cualquier otra persona. Podría ser sí, yo universal, yo genérico. Entonces, en la Welt Literatur de los alter egos, creo que Machado está a la altura de los otros grandes poetas y escritores de su época, como Valéry o Rilke o Pessoa. De hecho, el lugar paradigmático, si pensamos en la construcción de los heterónimos, yo creo que lo encontramos en las obras de Pessoa. Que Pessoa se presenta a sí mismo con otros nombres y para cada heterónimo desarrolla una obra poética diferente, estableciendo incluso relaciones entre ellos mismos. Los cuatro heterónimos de mayor relevancia en su obra son Alberto Caeiro, Álvaro Campos, Bernardo Soares y Ricardo Reis.
que incluso si reparamos en la trascendencia que puede tener los heterónimos, yo recordaba que Saramago le había dedicado una novela en 1984 a Ricardo Reis, es decir, al heterónimo de Pessoa, que se llama el año de la muerte de, bueno, lo han traducido como el año de la muerte de Ricardo Reis. Es decir, que hay una trascendencia en la literatura con respecto a, y por tanto en la filosofía, con respecto a la creación de otras voces que pueden representar y trascender, porque todo eso está radicalizado en el problema de la temporalidad, que pueden trascender la finitud humana y eternizar el tiempo, quizás no el tiempo de la vida individual, pero sí el tiempo de la vida de la humanidad o de la vida colectiva. Otros alter egos se me ocurrían para dar más ejemplos y ver cómo Machado está a la altura de toda esta constelación universal. Podría ser el señor A de las obras de Kafka o el capitán Marlowe de Joseph Conrad. Y, como no, tengo que volver a aludir a Ortega. Ortega también fue un gran inventor de alter egos y los utiliza para transmitir sus ideas, y el más recurrente es Rubín de Zendoya, ¿no? Que incluso firma algunos de sus artículos, como Moralejas en 1903. Se refiere a ellos explícitamente, refiere conversaciones con ellos explícitamente, como de hecho hace Machado, cuando dice que hacía mucho tiempo que no veía a Rubín de Zendoya, el místico español, ¿no? Bueno, si nos centramos en Machado y en su creación de los heteregos o heterónimos apócrifos, estos aparecen en la configuración o en la escritura de los complementarios, de este cuaderno que empieza en Baeza en 1912. Y ahí aparecen, en ese cuaderno aparecen dos cuestiones importantes. La primera, que todas sus teorizaciones en prosa son profundamente filosóficas, porque remiten a las ideas que esos heterónimos, fundamentalmente Abel Martín y Juan de Mairena, tienen, a las ideas filosóficas que esos heterónimos tienen. Y la otra idea importante es que en los complementarios va a presentar un grupo de 14 poetas que pudieron haber existido en el siglo XIX, que son el embrión de esos dos alter egos a los que sí que les dará realidad, que son Martín y Mairena, como luego vamos a leer en el texto sexto y en el séptimo, ¿no? Que he puesto ahí como la presentación de los dos alter egos. La presentación que Machado da de ellos. Los heterónimos de Machado son complementarios entre sí y son complementarios con el autor, de modo que en el ámbito total de la personalidad machadiana se vertebra la suma de esas varias personalidades. Estos heterónimos son, recordando ese primer poema, por eso lo traía, el soliloquio consigo mismo. Son el medio por el que Machado expresa la filosofía, pero desde una distancia, es decir, no deja de ejercer la filosofía, pero él no es el que está haciendo directamente filosofía. ¿Es o Mairena o es Machado? Que incluso esto merece la pena pensar o reflexionar sobre ello. Como siente que no puede distanciarse de la filosofía, pero a su vez no tiene la total libertad para hacer filosofía por su propia boca. Entonces, inventa estos otros yo que viven en sí mismos. Bueno, si vamos a estas presentaciones, porque a mí me parecen bastante representativas para entender estos heterónimos en el texto, eso digo que el orden quizás del guión luego me he dado cuenta que no debía ser así. El texto sexto, que está en la página 9, primero presenta a Abel Martín, ¿no? Porque Abel Martín es el filósofo y Juan de Mairena es el discípulo del filósofo. Mm, Abel Martín lo presenta de la siguiente manera, ¿no? Poeta y filósofo, dice dónde nace, y luego algunas de sus obras más importantes. La de los complementarios, porque estos cuadernos que él está escribiendo en 1912 luego se los adjudica como publicación de Abel Martín. Y otra de estas obras importantes, la de la heterogeneidad del ser, de lo uno a lo otro. Es decir, la principal preocupación de Abel Martín, como se ve en sus obras, según Machado, es la de la otredad, la que solo se puede, o con la que solo nos podemos reconciliar si somos capaces de amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. La otra presentación
que es la de Juan de Mairena, en el texto 7. Juan de Mairena lo describe de esta forma: poeta, filósofo, aunque antes yo ya había dado una descripción, retórico, inventor de una máquina de cantar. Bueno, dice, es autor de Abel Martín, de una vida de Abel Martín, de una biografía sobre su maestro y de un arte poética. En este arte poética, Mairena, según Manchado, ha condensado toda su metafísica de la temporalidad, que es la preocupación fundamental de Mairena. Es decir, para Mairena, en su arte poética, lo fundamental es que el poeta sea capaz de intemporalizar o de eternizar su tiempo vital. Estas dos obras, la de los complementarios o la heterogeneidad del ser o el arte poética, son obras que aparecen, Machado les dota de realidad en dos cancioneros apócrifos que él escribe sobre la figura de Abel Martín y sobre la figura de Juan de Mairena. Además, sí, aquí está. Fijaos que en la descripción del propio Mairena, en el texto 7, en el segundo escrito pone, dice Machado, Juan de Mairena se llama a sí mismo poeta del tiempo. Pero esa es la parte importante, que son complementarios entre sí estos dos heterónimos, porque las dos preocupaciones fundamentales de Machado, que es la temporalidad y la otredad, antes lo he llamado comunidad, pero está vinculado y luego lo explicaré, aparecen en estos dos en en estas dos invenciones. La otredad es la preocupación fundamental de Martín y la temporalidad, la de Mairena. Es decir, aúna estas dos preocupaciones y las resuelve con su idea de la comunidad política o del amor. Bueno, antes de pasar a Juan de Mairena, aunque ya no me queda mucho tiempo, mm, voy a intentar ver qué hay de su poesía, qué parte, mm, cómo podemos entender la filosofía de su poesía. Porque hay dos poemas que tienen una profunda carga filosófica. Probablemente porque estos dos poemas, Poema de un día y otro clima, que es el texto cuarto y el texto quinto, son dos poemas que escribe cuando está en contacto con la filosofía, es decir, a partir de 1912. Como veis, esta es la fecha clave, o al menos yo creo que es la fecha clave. El primero de ellos, que es el del poema de un día, que aúna estas descripciones, estas sensaciones de cómo vivía en Baeza, recuerda lo erótico de la vida, junta reflexiones filosóficas e históricas. Bueno, yo he intentado señalar lo que me parece que son los versos más relevantes para poderlos comentar, ¿no? Yo solo desde el principio, heme aquí. Es un reconocimiento explícito del nuevo camino que está emprendiendo ese profesor que tenía una cátedra de francés en los institutos, ese profesor de lenguas vivas. Heme aquí, estoy emprendiendo un nuevo camino, eso yo lo he llamado anábasis, como una anábasis hacia la filosofía, un nuevo camino hacia las sendas filosóficas. Más adelante voy a ir leyendo, espero que me podáis seguir porque no he enumerado los versos, entonces. Más adelante dice lo siguiente, ¿no? Aparece la preocupación fundamental. Mi estancia iluminada por esta luz invernal, tarde gris tamizada por la lluvia y el cristal, sueño y medito. Clarea el reloj arrinconado y su tic-tac olvidado por repetido golpea. Tic, 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 tic. Ya te he oído. Bueno, así sigue, ¿no? Aquí dos referencias fundamentales. La primera, la de el sueño, la meditación, sueño y vigilia como dos complementarios. Este estado meditativo que requiere la propia filosofía para poder desarrollarse, para poder dialogar con uno mismo primero y luego dialogar con otros en comunidad. Luego, la otra referencia, la onomatopeya, el tic, 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 ¿no? La referencia del paso del tiempo a medida que se va acercando a la filosofía, nota cómo va a transcurrir ese tiempo, va transcurriendo ese tiempo de su vida. Hay en esos versos toda una hermenéutica del pasar de la vida, casi con
tintes nostálgicos quizás por la prematura muerte de su mujer. Mm, Más adelante habla del reloj, que esto es una constante también en el Juan de Mairena. Aparece muchas veces el reloj para medir, ¿no? Dice, pero hora es la mía, tiempo reloj el mío. El reloj representa esa necesidad del ser humano de medir un tiempo que de antemano ya sabemos que es un tiempo finito y que nos acerca irremediablemente a la nada. Si seguimos avanzando en el poema, yo ya estoy por la página 5. Ahí empezamos ya a intuir el distanciamiento con respecto a Bersón, porque Bersón era el filósofo por excelencia que pensaba sobre la temporalidad, ¿no? Pero la temporalidad que está pensando, o sobre la que está reflexionando Machado, se aleja de esta comprensión del tiempo como la durez, como la duración, como la conciencia subjetiva que fluye en el interior. Para Machado ya no es esto. Entonces, la ruptura de Machado tiene también que ver con el acercamiento hacia Unamuno. Por eso dice, libros nuevos, abro uno de Unamuno. Bueno, luego aquí comenta algunas cosas de Machado y fijaos porque la clave de la filosofía fugitiva está hacia el final de la página 5, ¿no? Dice, agua del buen manantial, siempre viva, fugitiva, poesía, esa cordial. Fugitiva. Esa es la filosofía que él está haciendo, fugitiva porque es una filosofía de la temporalidad. ¿De qué tipo de temporalidad, no? Que es lo que voy a intentar llegar a eso en algún momento. Y al principio de la página 6 aparecen unos versos donde está criticando a Bersón, porque de hecho está criticando un libro que Bersón publica en 1889, Ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia, ¿no? Dice Enrique Bersón, los datos inmediatos de la conciencia. Esto es otro embeleco francés. Este Bersón es un tuno, ¿verdad, maestro Unamuno? Es decir, el tiempo es el elemento clave de la obra de Machado. Sin embargo, este poema ya muestra que Machado está dispuesto a superar los límites de la temporalidad, o al menos como entendía la temporalidad Bersón, que la reducía única y exclusivamente a la conciencia, para adentrarse quizás a la cuestión metafísica de la temporalidad, eso lo va a acercar irremediablemente a Nietzsche, porque la cuestión metafísica de la temporalidad nos lleva a el nihilismo o a la nada. A Machado la temporalidad se concreta no en la conciencia subjetiva del tiempo, sino en el sentirnos pasar y fluir la propia vida. Por eso Machado dice que nada es eterno y la única realidad posible es la del pasar. A mí eso me recordaba a Ortega, porque Ortega también decía, la vida es lo que nos pasa, ¿no? Esa es la conciencia de la temporalidad que está manejando Machado. Eso, otro poema, el de Otro clima, que más o menos debe estar fechado en torno a 1933. Que es el poema que va a conectar toda esta nueva concepción de la temporalidad con el problema del nihilismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nihilismo? De hecho, el poema Otro clima forma parte del cancionero apócrifo del que he hablado antes, que está dedicado, o esos poemas están dedicados a la muerte de Abel Martín. Entonces, este es el último poema de esos relativos a la muerte, es casi como una visión post-mortem del filósofo Martín, que, según Machado, pues creía haber entrevisto o haber visto el futuro, dice en los últimos versos, es la superación del viejo mundo decimonónico. Eso es lo que dice, estoy en el texto quinto, hacia el final. Desde la cumbre vio el desierto llano con sobras de gigantes con escudos, y en el verde fragor del océano torsos de esclavos cadear desnudos y un nihil de fuego escrito. ¿Vale? Esa es la clave. Este poema es un poema sobre el nihilismo. De hecho, termina con la palabra nihil. Ha empezado con la palabra tiempo o cámaras del tiempo. ¿Es el nihil entonces, ese nihil final de Machado, es la nada o la esperanza y misión hacia un porvenir? Porque dice sombras de gigantes con escudos. Esto parece como entreveo sombras de gigantes con escudos. Quizás algo que nos ayuda a defendernos hacia el porvenir, que nos proyecte más allá de la nada. Yo creo que aquí encontramos ese escepticismo sobre el propio escepticismo en Machado y una clara influencia de Nietzsche. Creo que el nihilismo al que se refiere Machado en este poema, ni que ojalá pudiera leer más, es un nihilismo creador. De hecho, si
si atendemos al propio título del poema, otro clima ya remite a otro mundo, a otra posibilidad de futuro. El nihilismo entonces implica que los valores y principios ya no sirven y están en decadencia, que han dejado de dar sentido a la realidad y han dejado de estructurar una comunidad política, digamos. Entonces también implica a su vez necesariamente una transvaloración de todos los valores o un cambio de los valores, ¿no? El nihilismo niega, pero también afirma, destruye, pero también crea. Entonces el nihilismo es, para Machado, la afirmación de la vida. Y en esto yo creo que Machado encuentra un refuerzo en Nietzsche. Por eso tenemos en el poema conceptos parejos como mm, claros días, sombras mudas, ¿no? Es como de una cosa vamos a lo otra, de lo claro vamos a lo sombrío y de lo sombrío volvemos a lo claro, en ese transcurrir del tiempo. Porque tienes, versos más abajo habla de auroras. Auroras es volver a renacer, volver a aparecer después de la nada. Mm, Otra idea que también me parecía que remitía a Nietzsche, y ya con esto dejo lo del poema para no alargarme más, cuando dice, más o menos hacia la mitad del poema, un mundo nuevo para ser salvado otra vez, ¿no? Esta idea del Zaratustra donde Nietzsche dice, esto es la vida, venga, otra vez. Claro, es que cuando lleguemos a la nada, pues otra vez de nuevo esto, para volver a llegar a la nada si es necesario. A mí me parece que el poema se inicie con la conciencia del tiempo y que termine con la nada, me parece indicativo de que Machado afirma la experiencia del pasar de la vida, el propio transcurrir, esa sensación del propio pasar de la vida, lo antepone al el existencialismo predominante de la constelación española que quizás pues, podría radicar paradigmáticamente en Unamuno, si pensamos en el sentimiento trágico de la vida. Bueno, ya para ir acercándonos a Juan de Mairena, de hecho ya para acercarme al Juan de Mairena en los pocos minutos que me quedan, Antonio, tú interrúmpeme cuando consideres conveniente. Eh, yo creo que Juan de Mairena, después de haber visto todo esto, es un libro sobre la enseñanza de la filosofía. Me parece que ya ha dejado atrás estas ideas pedagógicas de la institución libre de enseñanza que se consagraban fundamentalmente a formar a minorías. Y esto supone un claro distanciamiento con respecto a Ortega y favorece en este libro una cultura para todos o una enseñanza y aprendizaje para, para todos, para las masas que aspiran a dejar de ser masas, porque Machado va a decir que no se puede educar algo así como al hombre masa, una crítica a Ortega claramente, sino que solo se puede enseñar y se puede aprender enseñando a individuos concretos. Entonces, en este libro hay dos voces, la voz de Mairena y la voz de Martín, que aparece siempre que, o la voz de Abel Martín aparece siempre que Mairena necesita reforzar la verdad como una evidencia. De hecho, siempre aparece con esa expresión de es evidente, decía mi maestro. Esta pareja, yo me atrevo a llamarla platónica, luego ya si queréis me lo discutís. Esta pareja platónica, Martín-Mairena, bien pudiera ser Sócrates-Platón. Martín es la voz del filósofo, eso antes hemos visto la descripción de los heterónimos, que es un catedrático de metafísica, y Mairena es la voz del profesor informal que charla con sus alumnos sobre lo humano y lo divino en una clase voluntaria que nada tiene que ver con su oficio, que es la retórica y la sofística. De eso charlan, ¿no? Si este es un libro de cómo enseñar y aprender filosofía, como que creo que lo es, la intrahistoria del propio libro me parece que refuerza esta idea con la propuesta de fundar una escuela popular de sabiduría. A mí me recordaba al Instituto de Humanidades de Ortega que se fundó en 1948, porque el Instituto de Humanidades, al igual que esta escuela de sabiduría, tiene el objetivo de emprender una serie de estudios sobre la vida humana, pero siempre teniendo en claro que no hay una figura del docente, esa figura desaparece, que el instituto o la escuela de sabiduría es un centro de aprendizaje, un lugar de convivencia intelectual.
la escuela de sabiduría, la escuela superior de sabiduría, es el lugar para la educación filosófica del hombre concreto, en convivencia con otros. Y la finalidad pues, es la de repensar lo pensado, de saber lo sabido, eso que habíamos visto en el texto tercero. Yo les enseño a mis alumnos a dudar de todo, porque la duda es el único modo de empezar a creer en algo. Eh, de esto nos habla Mairena, ¿no? De cómo la filosofía solo se puede aprender en la convivencia intelectual con otros, cuando estamos viviendo y enseñando y aprendiendo sobre la propia vida. Dicho esto, si pasamos al libro, en esa filosofía fugitiva que nos presenta Machado, yo he detectado tres temas clave, ¿no? En el Juan de Mairena, pero al menos en todo lo que he podido leer de su obra, que son el tema de la relación de la filosofía con la poesía, perdona, de la prosa o filosofía con la poesía o literatura, la cuestión de la temporalidad y la cuestión de la otredad. Probablemente la primera porque tiene que ver con su propia dualidad o condición biográfica, la del poeta que más tarde se forma como filósofo o en filosofía y siente la necesidad de expresarse filosóficamente, pero recurre a otras voces para ello. Y las otras dos porque el pensamiento de ese filósofo tiene que ver con la necesidad de pensar la vida en los términos de la temporalidad y la otredad. Vale. El texto, sí. Es bueno, realmente el octavo, el noveno y el décimo son pequeños fragmentos que he recuperado del Juan de Mairena para ver precisamente en qué medida intenta reconciliar eh, Machado estos dos orbes, cómo él muestra que hay una continuidad entre el orbe poético, literario y el orbe filosófico. Dice en el octavo, la filosofía, vista desde la razón ingenua, es, como decía Hegel, el mundo al revés. La poesía, en cambio, añadía mi maestro Abel Martín, es el reverso de la filosofía, el mundo visto al fin del derecho. Es decir, la filosofía es una parte, la parte latente, la parte a la que accedemos cuando bajamos a la caverna y que nos muestra el mundo del revés. Y la poesía sería la otra parte, la patente, la que, la que nos sorprende por su forma en la que se expresa, porque necesitamos acceder un poco más hacia el fondo para que se nos desvele, ¿no? Es como que hay una continuidad entre un lado y el otro. Sin la poesía no se puede desvelar ese mundo del revés de la filosofía. Solo se logra cuando unamos ese contenido y esa forma. En el texto noveno, fijaos que dice, hay hombres, decía mi maestro, ¿veis? A las cosas serias para las evidencias, el maestro Abel Martín, que van de la poética a la filosofía, otros que van de la filosofía a la poética. Es inevitable seguir de lo uno a lo otro, en esto como en todo. Es decir, hay un trasvase constante entre filosofía y poesía, poesía y filosofía, o literatura, si se prefiere. Por eso, así con Sorna Mairena les dice a sus alumnos que los grandes poetas son metafísicos fracasados y los grandes filósofos son poetas que creen en la realidad de sus poemas, como si eso pudiera demostrarse. Y en el texto décimo, aquí me parece que Machado dedica, claro, tenemos que pensar, yo no he hecho no he incidido mucho en ello, pero me parece que es muy importante saber que en la propia anecdótica del Juan de Mairena, tenemos que pensar que el interlocutor son estudiantes de secundaria que asisten a esas clases libremente, ¿no? Y entonces Mairena hace un esfuerzo constante para definir cuál es la tarea del poeta. Por eso he traído el texto décimo, porque dice que el poeta es aquel que dialoga con su tiempo. Lo mismo que decía Ortega de la vida, que decía que la vida era un diálogo con el contorno. Un poco de esto tiene, ¿no? La filosofía, la poesía, la vida misma del ser humano tiene que ser un diálogo con el propio tiempo. Luego continúa, eso es lo que el poeta pretende eternizar. No su propia vida, sino el diálogo que está teniendo con ese tiempo del transcurrir de su vida. Mm,
De hecho, dice que la poesía define la poesía como el acto vidente, en tanto que el poeta siempre cree en lo que ve porque la visión es la evidencia, trasciende el nihilismo y lo convierte en su momento de creación. El poeta ve y ciega en el acto creador que posibilita la misma nada. Por eso, cada vez que hablamos de temporalidad, tiene que ir vinculada a nihilismo en Machado y en este libro. Ya para ir concluyendo, voy a ir a los dos otros temas, que es el de la temporalidad y el de la otredad. Y los voy a mencionar muy brevemente porque creo que de eso he hablado ya mucho. En el texto onceavo, es el texto sobre la temporalidad, donde yo he traído la metáfora o no metáfora, la presencia del reloj, ¿no? La necesidad del texto onceavo que el ser humano siente de medir su propio tiempo porque en última instancia es un ser finito que cree en la mortalidad y por eso necesita medir el tiempo que va a ser mortal. A mí no me parece tan importante qué postura ostenta realmente Mairena, porque no Machado, entendemos, Mairena sobre el tiempo, sino la pregunta clave que aparece en ese texto que es ¿para qué medimos el breve tiempo que tenemos? Yo creo que esto es el epicentro de todo, preguntarnos precisamente para qué queremos medir el tiempo, porque de eso se tratan estas lecciones de enseñanza. No que tengamos una teoría sobre el tiempo, sino que nos preguntemos por qué. ¿Por qué usamos los relojes? ¿Por qué queremos eternizar el tiempo de nuestra vida? Mm, Y ahí Machado se apoya en Proust, porque Machado cree que Proust es la clave o ha dado con la clave de cómo eternizar la temporalidad, en la medida que ese yo individual ya no es un yo individual, sino que es un yo universal, es el yo de la historia de la humanidad que se ha fraguado por medio del recuerdo, su personaje dramático. Para Machado, el sentimiento o la trascendencia de la temporalidad a mí me parece que lleva implícito el sentido de la comunidad política. Porque si de lo que se trata es de eternizar y trascender la temporalidad, solo podemos hacerlo en la medida en que somos seres que precisan de una comunidad política en la que vivir y en la que realizarse y conversar aprendiendo con otros. En la medida en que seamos capaces de hacer eso, aunque cada uno, nuestro yo individual, perezca en ese momento, el yo de la humanidad continuará habitando en la comunidad política. Por eso, solo podemos reconciliarnos con la temporalidad y con lo que Machado ha llamado en boca de Abel Martín, la esencial heterogeneidad del ser, si somos capaces de amar esa existencia del otro por medio de la conversación, por medio del diálogo, por medio del aprendizaje. De hecho, creo que ese es el otro gran tema, ¿no? Lo que llevo diciendo todo el tiempo, que es la de la esencial heterogeneidad del ser o la incurable otredad que parece lo uno, como vemos en el texto 12, que ya no me detengo a leerlo. Esta idea de la heterogeneidad del ser me parece que muestra una conciencia de Machado sobre la realidad humana. Los soliloquios, los soliloquios de los heterónimos son el reconocimiento por parte de Machado de su propia otredad. Es decir, tenemos la otredad de uno consigo mismo y luego la de los otros cuando los reconocemos como otros seres humanos. Esta, sí, esta heterogeneidad es la forma, yo me atrevería a decir, es la forma genuina de la conciencia del ser humano. Es como incurablemente somos otros con nosotros mismos. De hecho, eso me recordaba a este cuento de Borges, el de Borges y yo, donde Borges dice, a Borges, al otro es a quien le ocurren las cosas, ¿no? No sé muy bien quién firma, quién de los dos escribe estas páginas ahora mismo. Pues es esto, ¿no? El ser humano es la alteridad absoluta. Entonces, para Machado, la visión de la otredad, primero es la de la otredad con uno mismo y luego la de la otredad con otros. Y es necesario pasar del yo, de la individual, al tú, que es la colectividad, la comunidad. Y solo se pasa a eso si somos capaces de establecer un vínculo de filía con otros seres humanos. Es decir, nos reconocemos siendo otros por medio del diálogo y del cuestionamiento con otros yos que no son nuestro yo, sino
que son otros distintos a los nuestros. Y en esa comunidad de enseñanza, al menos esto es lo que he aprendido yo leyendo Juan de Mairena, en esa comunidad de enseñanza y de aprendizaje, mientras nos pasa la vida, mientras vivimos, pues reconocemos nuestra heterogeneidad y la de los otros, somos capaces de eternizar la temporalidad y de superar la nada con el amor hacia otros seres humanos que probablemente serán tiempo en el futuro, aunque nosotros ya no lo seamos. Y creo que pues eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues como en todas las ocasiones, gracias Esmeralda. Tenemos ahora lo que más nos gusta en estos seminarios, que es un tiempo para el debate. Sabéis que los procedimientos son los habituales aquí: levantar la mano o activar el micrófono con mucha educación y plantear una pregunta. Fernando, por favor. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Esmeralda, por tu charla. Muy interesante en muchos motivos, pero quizá el principal sea no la reivindicación de Machado como un filósofo, ¿no? Que podemos poner en marcha hoy y que puede durar pues hasta que se demuestre completamente, ¿no? Si es posible demostrar completamente algo en esta vida. Mi pregunta era precisamente sobre los heterónimos, ¿no? Algo a lo que le has dado mucha importancia y creo que la tiene. Mi pregunta es si crees o creéis que es casual el nombre de los heterónimos. Me ha gustado tu identificación de Abel Martín quizá con Sócrates y Platón quizá con, ¿no? con Juan de Mairena. Lo había pensado antes en la medida en que presentaba o insistía Machado en la muerte de ambos, ¿no? A este respecto, por ejemplo, Abel Martín me sugiere y os pregunto, me lo pregunto y os pregunto, ¿no? Si puede precisamente mostrar uno de el eje de este seminario, ¿no? Que es la relación entre el filósofo, la figura del filósofo y la vida de la comunidad. Y esa tensión que hay entre ambos, que parece que nos conviene que no se resuelva, pero que la lógica propia de cada uno de los elementos tiende a casi aniquilar al otro, ¿no? Quiero decir, el filósofo cuestiona la ciudad hasta el punto en el que ponen en entredicho quizá su necesidad misma. Y la ciudad, a la vez, trata de aniquilar al filósofo en la medida en que la cuestiona, ¿no? La existencia de los dos parece que depende de que se mantenga, ¿no? Esa tensión. A este respecto, Abel precisamente es el personaje bíblico cainizado, ¿no? por su hermano. No sé si es una casualidad, creo que puede no serlo. Y que a este respecto también Juan de Mairena, ¿no? Juan también es de nuevo un nombre bíblico que hace referencia al Bautista, ¿no? Casi genuinamente. Y si a este respecto puede estar de nuevo haciendo referencia a que solo somos capaces de mantenernos siendo nosotros mismos en diálogo con la filosofía. Es decir, si el filósofo es quien nos bautiza y rebautiza constantemente y nos permite mantener, por decirlo así, una identidad o una unidad en medio de este cambio que consiste la vida, ¿no? De ser siempre otro, ¿no? Como decía Rambo. Esa es la cuestión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Fernando. Son muchas preguntas muy sugerentes y muy interesantes. A ver, de algunas cosas que se me ocurren así, aunque puede hablar cualquiera, no necesariamente tengo que responder yo, pero no, el nombre de heterónimo yo no creo que sea en modo alguno casual, ¿no? Esto de la heterogeneidad del ser es que yo creo que remite a esto, ¿no? Es como hay otros yo diferentes de mí, otros nombres distintos al nombre que yo tengo y este con el que me relaciono a otros, pero que están dentro de mí y que también representan, que también forman parte de mi propia identidad. Por eso decía que todo el yo machadiano no puede entenderse sin esos heterónimos, esos otros nombres que son el mismo. Y eso me parece que también está vinculado a esta problemática o a esta tensión entre la filosofía y la ciudad, porque claro, hasta cierto punto la posibilidad de resguardar las ideas o los argumentos filosóficos que Machado va vertiendo en otros nombres que parecen que no le identifican a él directamente, porque claro, es que
a mí lo de los heterónimos me parece maravilloso porque es que inventa todo un mundo respecto sobre todo eso. Es que no es solo que aparezca un libro, es que hay poesías, es que dedicadas a sus muertes, cancioneros, es como toda una constelación de dos personas, de dos personajes como si realmente existieran y que quizás permiten reconciliar esa tensión entre el filósofo y la ciudad. Precisamente porque en última instancia no, cuando Machado escribe sobre estos dos heterónimos, que son filósofos, pues ya están muertos. No podemos ir en contra de los muertos, ¿no? Entonces me parece que es como una manera de sortear o salvaguardar esa tensión o ese peligro constante que corre el filósofo. Y respecto a que a su vez esa operación también la hace Mairena, porque las ideas del filósofo siempre se las adjudican a Abel Martín. Es casi como que buscan el respaldo de alguien si a alguien hay que llamar filósofo, es este, Abel Martín. Claro, la mención que tú decías sobre el cainismo, yo no he indagado tanto, pero a mí me parece que ese nombre, el de Abel Martín, está relacionado con el libro de Unamuno, que creo que es del 17 de Abel Sánchez, que es una reinterpretación de la historia del cainismo, ¿no? De la historia bíblica sobre Caín y Abel. Entonces, yo creo que lo toma de ahí y, y claro, me parece que Machado con eso lo que está intentando explicar es que, o yo creo que ve en Abel Martín como ese hombre, claro, si esto lo vinculamos al tema clave que es el del nihilismo, ese hombre nuevo que ha salido, ha sabido trascender toda toda la angustia, este agonismo cristiano de Abel Sánchez, de Unamuno, ha sabido trascenderlo y se ha reconciliado con la nada. Es decir, ha salido un hombre nuevo que es capaz de pensar sobre esa temporalidad o la finitud humana sin caer en la angustia existencial y recurriendo al concepto clave o al sentido clave, al menos para Machado, que es el del amor, el de la filía, el de la amistad con otros, porque si bien es cierto que el filósofo está en tensión con la ciudad, también necesita la ciudad pues, para poder aprender. Se me ocurre así como bote pronto estas cosas. No sé si he contestado a todas tus... O sea, ¿alguien más quiere aportar algo? Si puedo Sí, sí, intervenir, por supuesto, Antonio, esto es un diálogo. la verdad es que con esta charla, claro, supongo que tú- puedo decirte que tú eres muy joven y hay gente joven aquí, ¿no? Pero claro, cuando uno piensa en Machado, piensa en todos los estratos de tiempo que se han ido acumulando, ¿no? Podríamos decir que el libro de Abel Martín sobre sobre la esencial heterogeneidad del ser es, es el libro secreto de la filosofía española. Es un libro que no se ha escrito y que si alguna vez ha de haber filosofía española, después de los intentos, bueno, más bien tímidos de Ortega y demás, ¿no? Y de otros, es el libro que España todavía no ha escrito como filosofía, ¿no? Hay algo que quiero disculparme contigo delante de todos nuestros oyentes aquí y ahora esta tarde los que están, porque creo haberte metido en un pequeño lío con lo del otro clima, ¿no? Pero claro, Esta es mi era una propia manera, interpretación, bueno, Antonio. pero sí, pero era una manera de ver. Yo creo que los lectores de Machado están por llegar. Esto es a lo que hacíamos referencia y lo que Fernando creo que ha visto bien al decir, bueno, la época de Machado ha pasado, para bien o para mal, todo aquello ha pasado. Quiero decir, haríamos bien en dejar atrás cualquier nostalgia de la República y, por supuesto, eh, acabar de una vez con la guerra civil, no sé, y recordar de vez en cuando que Franco ha muerto, ¿no? Y que por tanto ya estamos en otra tesitura. Y en esa otra tesitura, yo creo que es la tesitura de una España, yo creo que completamente alejada de la época atroz de Machado, hay que ver si lo que Machado estaba diciendo se puede seguir leyendo. Para mi sorpresa, creo que probablemente encontramos en la obra de Machado
lo que estamos buscando en otras partes. Todo el problema de la heterogeneidad del ser se adelanta a obras como las de Levinas y el problema del otro, sin ninguna angustia, como tú muy bien has dicho, Esmeralda, toda esta cuestión, este poema de Otro clima, ¿no? Si Machado hubiera escrito Otro clima en inglés, estaría siendo estudiado a la altura de Auden o estaría siendo estudiado a la altura de cualquiera de los grandes poetas del siglo XX, ¿no? Wallace Stevens, por ponerlo, ¿no? El asunto es, lo que yo quiero saber, este es el problema de un seminario como el nuestro, es hasta qué punto Machado salta por encima de todas estas cuestiones que le han caído encima siempre, la República, la Guerra Civil, la reivindicación de la democracia, bla, 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 y de repente aparece un Machado que no estaba en todo eso, que ha sido capaz de pensar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que ha pensado muchísimo más que Ortega y Gasset. Esta es una convicción que tengo desde los 14 años, porque ya a los 14 años había cosas aquí que decía, esto no está en los manuales de filosofía, se ha resistido a cualquier interpretación, la interpretación de Pedro Cerezo Galán, la interpretación del propio Valverde, y reclama una lectura completamente nueva de personas muy jóvenes capaces de decir, nos hemos sacudido encima las Españas que estaban sobre Machado y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Lo que encontramos aquí es un Machado potentísimo, no moderno o posmoderno, sino un Machado que habla con una claridad asombrosa de las cuestiones más importantes. Yo os pediría, muchos de vosotros supongo que sois profesores de filosofía y estamos en las aulas todos los días, o aspiráis a serlo en algunos de los casos. Probad a usar a Antonio Machado en las aulas. El resultado es el siguiente. El resultado es que toda la legislación española sobre educación se marcha por la ventana en cuestión de segundos. Machado garantiza una enseñanza de la filosofía extraordinaria y lo hace con conceptos que, me vas a perdonar, Esmeralda, que hacen que Ortega nos parezca de cartón, nos parezca acartonado, pedante, pomposo. No hay nada de eso en Machado. Es un tipo con el que nos gustaría sentarnos a conversar. Fernando diría, incluso a tomarnos una copa de buen vino, porque eso es Machado. Y eso no estaba en ninguna parte. Ahora, Machado ha sido lo suficientemente gentil, por utilizar uno de sus términos más bonitos, para aparentar siempre estar por debajo de los demás, para que parezca que está siendo el discípulo o el que va a las clases de Ortega, el que todavía no sabe muy bien. Recuerdo la anécdota que he contado al principio, porque creo que no estábamos todos, ¿no? Cuando Oreste Macri edita los 4 volúmenes de Machado, yo era entonces jovencísimo estudiante de filosofía, y se hizo un congreso alrededor de todo esto, y ahí estaba Alberti diciendo, no entiendo nada de lo que ustedes están hablando, porque efectivamente se estaba empezando a buscar en Machado lo que no se había empezado a explorar de Machado, que es lo que tú has puesto esta tarde aquí, ¿no? Poemas como Otro clima, la cuestión de los heterónimos, el concepto de heterogeneidad del ser, del que solamente he hablado, hasta donde yo sé, en toda la filosofía del siglo XX, con el sentido complementario de heterogeneidad no ética, Leo Strauss. No hay más. Pero esto pasa por encima de la angustia existencialista de un Levinas, del problema del otro, de un Paul Ricoeur. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos empezar a leer, sobre todo en un español que parece que no vaya a pasarle el tiempo. Esta idea de la palabra en el tiempo en Machado es muy eficaz. Así que creo que es un buen broche para un seminario de filosofía política que de repente abramos un libro tan radical como es el Juan de Mairena y que lo hagamos en los momentos de máxima indecisión educativa y pedagógica como tenemos ahora. Queda atrás todo, que era su propio pasado, la instrucción libre de enseñanza, su padre, el folclore, lo trasciende todo. Esta es la idea, esta trascendencia completa en la que va entrando Machado conforme va pasando el tiempo. Pero como ves, no era una pregunta, sino un ejercicio de admiración y de gratitud por lo que has hecho esta tarde con Machado. Carmen, adelante, por favor. Voy, a ver. Eh, bueno, gracias Esmeralda por la charla. A mí me parece que cerrar un Filópolis con Machado no puede haber una idea mejor. Y bueno, yo quería pedir permiso por si se pueden leer algunos versos de Machado y Claro, luego por supuesto. te lanzo 2 preguntas. Los versos son
Son de las Soledades, Galerías y otros poemas. Y bueno, procedo a leer y luego te lanzo dos preguntas que en realidad no tienen que ver con los versos, pero creo que me recuerdan a cosas de las que habéis dicho y con las que no puedo estar más de acuerdo, la verdad. Dice así, en nuestras almas todo por misteriosa mano se gobierna. Incomprensibles, mudas, nada sabemos de las almas nuestras. Las más hondas palabras del sabio nos enseñan lo que el silbar del viento cuando sopla o el sonar de las aguas cuando ruedan. Tal vez la mano en sueño del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada, con una nota de la lira inmensa, y la ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. Bueno, solo por ilustrar esa potencia de la que hablaba Antonio ahora mismo, ¿no? Eh, y vitalidad también, ¿no? Porque aunque como poeta del tiempo es un poeta que refleja muy bien, que puede reflejar muy bien la nostalgia, no parece, creo que sería una mala lectura decir que Machado es un poeta pesimista, ¿no? Creo que hay muchísima vitalidad en Machado. Bueno, mis preguntas eran dos. Una es, leyendo uno de los poemas que has puesto en el guión, hay algunos versos que me han recordado a Matthew Arnold. No sé si Matthew Arnold podría haber sido alguna lectura, ya que también leyó a Shakespeare de Machado. Eh, pero bueno, esto quizá es lo que menos me interesa. Y la otra pregunta es si te parece simbólico que el personaje de Juan de Mairena sea un profesor de gimnasia. Eh, bueno, aquí esta es una pregunta de profesora de griego y ya está, con esto paro mi intervención. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, sobre todo por leernos esos versos tan bonitos y de tanta energía, ¿no? Desconozco lo de Matthew Arnold, la verdad. No, si me preguntarais cosas de Ortega, pues sabría más, pero estoy empezando con Machado, así que no tengo ni idea, no lo sé. Yo te ayudo. Antonio, sí. Matthew Arnold, además de poeta, había sido era inspector de educación, es como se ganaba la vida realmente. Fue inspector de educación en Inglaterra. Y era una lectura muy, muy querida por todos los regeneracionistas españoles y después en la Institución Libre de Enseñanza, porque todos los escritos sobre la reforma educativa de Matthew Arnold, que se había traducido pronto, pasaron a España. Aparte de que lo leyó como poeta, ¿no? Y leyó Cultura y Anarquía, que es un texto donde Matthew Arnold prácticamente vuelca todo lo que había hecho como inspector de educación. Ya me gustaría a mí encontrar un inspector de educación con la cultura y el saber hacer de Matthew Arnold, ¿no? Cuando pienso en un inspector de educación siempre recuerdo a Matthew Arnold y la verdad es que nunca coinciden. Esto es un problema. Pero eso era Y, solo por lo vale, pues otro. muchas gracias, Antonio, porque yo desconocía esta información. Y lo de Mairena como profesor de gimnasia, lo cierto es que me he preguntado muchas veces. No estoy segura de tener la respuesta, pero pienso al final, ¿cuán importante es para el ejercicio filosófico también que es un ejercicio mental, ¿no? Del alma, vamos a llamar del alma, del espíritu, pero eso va acompañado de un cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo también es importante para poder ejercitar ese Mm. ejercicio del espíritu. Y es la respuesta que siempre se me ha ocurrido cuando he pensado, ¿por qué he decidido darle? Porque es que lo repite muchas veces. Soy profesor de gimnasio, pero en mis ratos libres es como, necesito ejercitar mi cuerpo para cuando el espíritu me pida pensar, estar preparado. Esa es la explicación que me he dado a mí misma, pero vaya, no sé. Vale, vale. Gracias. Fernando, Sí, tengo una pregunta también, pero antes me gustaría también comentar algo al respecto claro. de lo del profesor de gimnasia, que nosotros hemos dicho muchas veces que el sentido profundo de escuela, ¿no? Puede ser la referencia al tiempo libre que necesitamos para el pensamiento, ¿no? Y podemos ligarlo en un sentido incluso más amplio al hecho de que la diferencia entre el filósofo y el sofista, ¿no? Se establecía a veces en términos de sueldo, ¿no? El sofista era quien cobraba por hacer algo, ¿no? O por enseñar, y el filósofo era el que, ¿no? Estaba dispuesto a
jugarse la vida e incluso el sueldo, ¿no? Para dedicarse a la libertad filosófica, ¿no? A este respecto creo que puede tener un significado más amplio, ¿no? En esta dirección. Como el hecho de decir, no, yo lo que enseño son los materiales con los que alguien, ¿no? puede acceder a la filosofía. Eso por un lado. Por otro lado, ¿no? En referencia a lo que comentábamos el otro día en el seminario de los diálogos de Platón, de que sin ciudades no hay filósofos, pero hasta qué punto eso deja en deuda al filósofo con la ciudad, ¿no? El hecho de que o sea, creo que puede hacer referencia a esto, sin cuerpo quizás no hubiese empezado la filosofía, aunque la filosofía esté más allá, ¿no? Y se libere del cuerpo. O sin poesía, ¿no? Como capacidad expresiva humana, no comenzaría la filosofía, aunque la filosofía se libere después de la expresión, ¿no? Esto por un lado. Y otro sobre la relación de Machado con las ascripciones. Si creéis que una de las bromas más sutiles a este respecto puede ser que Abel Martín, ¿no? El filósofo en principio de cabecera de Machado, muera precisamente en el 98, ¿no? Que es el año en el que se considera, ¿no? Adscrito el año que da nombre a la adscripción generacional poética de Machado. Al respecto de esta cuestión del profesor de gimnasia, Antonio está poniendo algunas ¿no? cosas en el... No, no para leerlas, pero Es me el he leído pasaje la primera... de Machado. Esto no se lo digáis a los profesores de educación física porque ya no tendréis amigos entre ellos. Pero es Sí, divertidísimo. Fijaos lo que está totalmente. diciendo es cómo que enseñarles deportes. Vámonos al campo y que sepan encontrar una nueva especie de lagartijas, ¿no? Todo lo demás es un absurdo. Pero claro, imaginaos esto ahora, la propia expresión pedantesca de educación física que tanto les gusta, ¿no? Y lo dice un profesor de gimnasia cuando él se proponía simplemente sacar a los alumnos al campo a pasear por las montañas y que, como diría Delibes, sepan distinguir una boñiga de... esta es la historia, ¿no? Pero, claro, no. Quiero decirte, quiero decir, con Juan de Mairena en la mano, todas las reformas educativas quedan en un entredicho muy feo, realmente muy feo, para las leyes educativas, obviamente. Pero vamos, era el pasaje, Fernando, no quería... No, no, Es no, muy sí. lo que Yo dice quería... Esmeralda. Voy a responder... Vaya, voy a intentar responder a lo que ha preguntado Machado. Machado, dijo Fernando. Pero me ha gustado mucho el pasaje porque me recuerda que, entre otras cosas, creo que es importante, y yo estoy muy satisfecha de haber hablado en Filópolis sobre Machado, pero entre otras cosas me recuerda que, además de ser un libro de enseñanza de la filosofía, creo que también es un libro de la enseñanza de la ciencia jovial, porque es que tiene pasajes que yo no puedo dejar de reír y los he releído millones de veces, como, claro, es que ha puesto ese y entonces... Es maravilloso. Bueno, ya está, lo dejo ahí. Sí, que Abel Martín muera antes de que comience el siglo XX. Bueno, es que... Bueno, no era más que antes de que comience el siglo XX, justo en el año que da nombre a la adscripción de Machado. Es decir, está diciendo Ah, Machado que en el momento en el que que da nombre se a su adscribe a una ascripción como generación, muere el poeta. filósofo. Claro. Qué interesante. Pregunta. Hmm. Claro, es que sería como, no sé, ¿veis ahí como una propia muerte de su espíritu filosófico? Es decir, mato al filósofo porque no puedo ser filósofo. No lo sé, Más que, quiero decir, yo veo, o creo ver, más que mate su espíritu filosófico y que diga, a partir de aquí ya no, ¿no? Lo que puede estar sugiriendo es que el filósofo es ajeno a cualquier adscripción. Es decir, que en el momento en el que se mm, adscribe a algo, deja de ser de alguna manera filósofo. No digo que él dijese, ya he dejado de ser filósofo, sino, no sé, un gatito se muere, ¿no? Cada vez que decimos, en este De- sentido, en el sentido de un filósofo muere cada vez que nos mm, adscribimos a algo. si puedo intervenir, puede ser sí, sí. simbólico para nosotros. Abel Martín muere en el 98 y Juan de Mairena se publica en el 36. Eh, en 1898 nace Lorca y en 1936 muere Lorca. Pero es una manera, yo creo que muy machadiana de decir, ya está bien del 98, ya está bien del 36.
Sí, Ya está sí, bien. eso completamente. De Nosotros hecho, eso, estamos en el año 2024 y lo único que nos importa es ver qué palabras de Antonio Machado son significativas si no pidiendo ni siquiera a nadie que las lea, sino, como dice muy bien Esmeralda, si tratáramos, por ejemplo, de enseñar filosofía aplicando el Juan de Mairena, cosa que estoy convencido de que es lo que debemos hacer, ¿no? O tratar de convertir nuestras clases, incluso hablar a los alumnos como les habla Machado, ¿no? Ese pasaje tan divertido que Esmeralda recordará, ¿no? Cuando un padre va a... Un padre, imaginaos lo que son los padres hoy en la educación, ¿no? Va y le dice, ¿usted le pone a mi hijo una nota por la cara? Y Mairena le contesta, no, le pongo una nota por la cara del padre. Es decir, viendo en las caras, sé exactamente lo que merecen estos muchachos. Continuamente así es una sensación de libertad pedagógica plena. Lo único que nos importa es, ya está bien del 98, ya está bien del 36, vamos a ver qué pasa en el año 2024 y si este libro se mantiene. Si no se mantiene, bueno, pues entonces, como tantísimas otras cosas, que se olvide y se acabó, ¿no? Pero igual que Joaquín Costa decía 7 llaves al sepulcro del Cid, yo creo que podríamos poner 7 llaves a toda la historia desgraciada de España en el siglo XX y enfrentarnos al presente como el presente exige. Y yo creo que en esto Machado nos ayuda infinitamente más, incluso que Ortega, desde luego que Unamuno o que cualquier otro agónico, porque no es un pensador agónico, es un hombre de una jovialidad extraordinaria, incluso al final. En la biografía de Ian Gibson, se deshace esa leyenda de que Machado en sus últimos días estuviera especialmente hundido por la derrota al exilio. Hasta los últimos momentos, Machado tenía un toque de jovialidad. Y acordaos del último verso, ¿no? El que encuentra a su hermano José en la chaqueta, ¿no? Estos días azules y este sol de la infancia, ahí hay demasiada luz como para que uno empiece a tirarle sombras a Machado, ¿no? La nada de Abel Martín está llena de luz, ¿no? Esto es lo que creo que merece Machado hoy en día. Todo lo demás no es poesía siquiera, es historia. Por eso has hecho muy bien, Fernando, ¿no? En el 98 y en el año 36 el libro se publica justo antes de la Guerra Civil. ujú, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con esto es tremendamente simbólico, pero para nosotros pueden ser fechas de cierre y una apertura para leerlo con completa libertad, ¿no? Coger Juan de Mairena, ponerlo sobre la mesa y aplicarlo. El resultado es divertidísimo cuando uno se lleva a Juan de Mairena a clase y empieza, sin necesidad de enseñárselo, como digo, ni de leerlo a los alumnos, sino empieza a decir, vamos a ver si esto todavía es pedagógicamente eficaz. Y es más eficaz que cualquier cosa que se nos haya tratado de vender como pedagogía. Esta es mi opinión más clara. No sé si hay Yo más es que mal. estaba intentando encontrar, pero es que ahora no lo encuentro, pero en algún momento sé que Machado escribe, ahora ya no sé dónde, porque claro, es que estos últimos días he estado leyendo ya tantas cosas que las mezclo, ¿no? Yo tengo mala memoria. Pero sé que en algún momento dice que sí, que Abel Martín representaba el fin del 19. Era como el broche que terminaba con el misticismo y el agnosticismo. Algo así era. Pero no es que no consigo encontrarlo. Estoy aquí mirando el cancionero apócrifo, pero no lo veo. Bueno, pero sí, eso. Sí, Rafael Cibera. Sí, bueno, en primer lugar, pues darte las gracias por tu magnífica ponencia tan bien ordenada, tan sintética y tan clara sobre la filosofía de Antonio Machado. Y bueno, simplemente quería preguntarte si conoces un poquitín más las ideas pedagógicas de Machado, si nos podrías ilustrar de ellas, porque bueno, me ha parecido muy interesante la aportación de Antonio Lastra. Todos los que trabajamos en la docencia, yo creo que es interesante en la pedagogía, pues a raíz de lo que Antonio ha escrito sobre lo del profesor de educación física, pues eso, que ensayemos el contacto con los clásicos y esa pedagogía socrática de inquietar al alumno mediante preguntas, de cuestionar sus propias creencias y a veces pues utilizando los clásicos, saltándose un poquitín el temario que nos viene dado
por el Ministerio de Educación y utilizando, pues yo que sé, un pequeño texto de Montaigne, un fragmento de Dostoyevsky, una poesía de Cavafis o de Antonio Machado, me parece una manera muy, muy hermosa de diversificar la docencia de la filosofía, de hacerla interesante, cuestionando haciendo a los alumnos que se cuestionen, pues eso, cosas que les pueden también preocupar a ellos y abrirles la vista a otras perspectivas. Entonces, tú como, digamos, entendida o conocedora en profundidad de la obra de Machado, ¿conoces algunas propuestas suyas, ya que conoces el epistolario que a mí se me escapa, de ideas pedagógicas de Machado? Gracias. Muchas gracias, Rafael. A ver, yo creo que Juan de Mairena en sí mismo es la clave, ¿no? Quiero decir, hay que entrar y entonces ahí aparecen todas esas ideas desplegadas. A mí ahora, a bote pronto, si tengo que dar algunas más concretas, bueno, una es la del texto tercero, ¿no? Esto de, en el fondo, no lo que pretendemos es eh, pues que los alumnos aprendan a preguntarse las cosas, ¿no? Pretendemos sacudirles, no enseñarles, sino sacudirles para que ellos puedan aprender mientras están dialogando con nosotros. Y la otra cosa que tiene que ver con el diálogo, de hecho, estaba así ojeando Juan de Mairena y es que es la primera página, vaya. La oralidad, insiste muchísimo en esto. En, aquí dice, ¿no? Sé que hay otro pasaje mejor, pero claro, es que necesito ir buscándolo. Dice, cada día, señores, la literatura es más escrita y menos hablada. La consecuencia es que cada día se escribe peor en una prosa fría, sin gracia, aunque no exenta de corrección, y que la oratoria sea un refrito de la palabra escrita, donde antes había enterrado la palabra hablada. Es decir, yo creo que y por eso hay que, si leemos a Juan de Mairena está, es fundamental que para que los alumnos se puedan preguntar sobre todas las cosas y sientan esa libertad para poder aprender, que todo sea hablado, porque si al final los condenamos a todo tiene que pasar por un examen, un trabajo, bueno, pues que al final la palabra, pues lo que dice aquí, ¿no? La oralidad se convierte en un refrito de lo que podríamos hacer cuando estamos hablando y se pierde esa frescura o esa espontaneidad del momento de la oralidad, que por otra parte es necesaria para la filosofía. Así como esas cosas que se me ocurren, no sé. Y luego, por ejemplo, uno de estos diálogos que quizás la exposición dé más la clave, la exposición o la presencia de uno de estos diálogos de una clave más aproximada de sus ideas pedagógicas, ¿no? Que es la de intentar dejar, creo, al alumno en una especie de perplejidad constante. He abierto de una forma aleatoria el libro y bueno, pues donde me ha llevado, ¿no? Que esta es la lección, bueno, la lección, el epígrafe décimo. Dice, con sus alumnos, hoy traemos, señores, la lección 28, que es la primera que dedicaremos a la oratoria sagrada. Hoy vamos a hablar de Dios. ¿Os agrada el tema? Muestras de sentimiento en clase. Que se pongan en pie todos los que creen en él. Toda la clase se levanta, aunque no toda con el mismo ímpetu. Bravo, muy bien, hasta mañana, señores. Entonces, interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que pueden ustedes retirarse? ¿Y qué traemos mañana? La lección 29 de la posible inexistencia de Dios. Bueno, pues un poco esto, dejar al alumno, o sea, la oralidad, permitirle que no dictemos como si lo que estamos diciendo ya sean dogmas que ya están ahí asentados y dejarles en constantes perplejidades, yo creo que se puede resumir en esas tres ideas la pedagogía de Machado. Probablemente haya más, pero así a bote pronto, porque es cierto que no las he reunido. Pero si Claro, puedo añadir, antes, Sí, Rafael, sí. Esmeralda ha citado un pasaje de nada más abrir Juan de Mairena, no sé si lo tienes sobre la mesa, ¿no? Pero el caso es que te has parado justo antes de la frase más importante. Esmeralda dice, lo Ah, importante es hablar bien. claro, Fijaos, sí. esta Es aplicación, verdad. en un momento en Con que con la viveza, lógica y gracia. todos nuestros alumnos pueden hacer exámenes con la inteligencia artificial que deshacen toda posibilidad de hacer algo escrito, salvo que nos pongamos extremadamente prusianos en clase, los separemos y hagamos estas tonterías que ya nos disgustaban cuando nosotros éramos alumnos. Imagínate, Rafael, si convertimos nuestras clases en una oralidad permanente, de tal manera que no tengas que recurrir a un examen de tu asignatura porque tú has estado hablando durante 3 meses con los alumnos.
y recuerdas lo que han dicho, recuerdas su tono de voz. Es decir, si devuelves esto en filosofía, obviamente en química es más difícil, pero en filosofía, si devuelves la clase a la oralidad, que es, que es realmente el ejercicio. Los diálogos platónicos no son más que un eco de algo que no estaba escrito. Nada impide que eso lo podamos hacer en clase y no hay nada más machadiano. No hay nadie que pueda asegurarnos pedagógicamente que un examen por escrito es más fiable que una conversación. No hay nadie que pueda convencernos de que el alumno sabe más en lo que escribe que en lo que dice cuando estamos hablando. Especialmente si cuando estamos hablando no lo estás hostigando, no siente la presión de que tiene que estar ante un tribunal. No, estamos hablando y estamos hablando de las cosas importantes. No sé dónde van a encontrar hablar de las cosas importantes, entre las cuales figura naturalmente su alma, o Dios, o la libertad, o cualquier trascendental que quieras ponerle encima. ¿Dónde van a hablar de estas cosas si no es en una clase de filosofía? Por tanto, ¿qué necesidad tenemos nosotros de aplicar métodos prusianos a algo que no puede ser prusiano? Prusia está prohibida por la Sociedad de Naciones desde el principio. No tiene ningún sentido. Esto, lo importante es hablar bien. Es esta broma que continuamente gasta Mairena a decir, yo soy profesor de retórica, cuando en realidad ni es profesor de retórica, ni de sofística, ni de nada. Las clases están fuera de programa, como tú has dicho. Esto lo repite Mairena una y otra vez. Esto que estamos dando aquí, como saben ustedes, no forma parte del programa. Pero es Pero lo más forma parte importante. de la vida. Claro, este es el asunto. Es que Juan de Mairena es un libro extraordinariamente radical, que ha pasado por todo lo que yo creo que son los estratos que la historia le intenta poner a cualquiera, que nosotros podemos ahora desempolvar y aplicar en clase con una naturalidad asombrosa. Ahora bien, somos nosotros los que tenemos que convertirnos en los primeros seguidores de Mairena. Y somos nosotros los que tenemos que ser capaces de ese hablar bien, de esa ironía, de esa inseguridad, de esa incomprensión, los pasajes que he ido seleccionando ahí. Leer solamente las 5 ocasiones en que aparece la palabra incomprensión en el libro. Con eso hay un curso de filosofía, pero completo. No Totalmente de se me acuerdo ocurre. contigo, Antonio. Lo de la Claro, importancia de hablar bien, de darle importancia al lenguaje y de ser un ejemplo de los profesores de un lenguaje correcto, porque la profundidad del pensamiento va ligada a digamos, al registro lingüístico y nuestros chicos tienen un registro lingüístico muy pobre. La sociedad en la que vivimos, como decía Joseph de Maistre, la decadencia de una sociedad se mide en la depauperación del lenguaje. Y las nuevas tecnologías lo depauperan hasta unos niveles que impiden el autoconocimiento y el diálogo en profundidad entre las personas y hacer comunidad política y tantas otras cosas por la crisis del lenguaje. Eso me parece súper interesante lo que estás diciendo. pero hay 3 horas a la semana en la que los estudiantes españoles tienen que pasarlas con un profesor de filosofía. O pueden pasarlas con un profesor de filosofía. Pero imagínate si tus clases, si tú utilizas todos los registros del lenguaje, incluido el chiste al que Mairena era adepto. Esto es, si tú les haces reír en clase, e incluso si les haces llorar, y les emocionas con el lenguaje, esto es lo que Mairena está diciendo que debe ocurrir para la transmisión de los conocimientos. Y cuando lo ves, lo único que dices, ¿cómo no he caído yo en esto desde el principio? Desde que quise dedicarme a esto. Bien, pues te digo que en comparación con esto, hasta Ortega parece un poquito estirado, ¿no? Un señorito de Madrid. Machado no es nada de esto. Y mucho menos es alguien dispuesto a dar berridos por la Sierra de Gredos como un amuno. No, es una conversación graciosa, simpática, amable, conmovedora, ¿no? Es un libro que yo os diría que debería estar en la mesa de todas las aulas de filosofía. Una especie de Vademecum, ¿no? Nos protege de todo mal. Es casi, es casi infalible, ¿no? Al respecto. Sí, sí, Pero yo, totalmente de ya que acuerdo lo ha dicho en contigo. público, insistiría en que Esmeralda hiciera una buena edición de este libro, aunque solamente fuera ad usum de los amigos de la torre, ¿no? Pero que hiciera una edición completa de este libro, porque no está, no circula, no son buenas las ediciones que hay. Uno tiene que ir espigando por aquí y por allá, haciendo fotocopias en las bibliotecas para poder tener el libro completo y se convierte en una especie de edición baraja. No, una edición bonita, sencilla, amable de lo que es este libro.
vendría muy bien. Como lo has dicho en público, Esmeralda, pues queda No, grabado. me gustaría mucho, pero no, yo dije que esto salió de esta idea y por eso estoy Bueno, metido. ya tienes un Pero trabajo. sería muy bonito, sí. A ver, ah, hay una palabra de Sí, Pablo, que es profesor de educación física. Pablo, hay en esta sala un montón de platónicos que están leyendo La República casi palabra a palabra. ¿Eh? Esmeralda. sí, sí. Bueno, a ver, yo no creo que haya, o al menos mm, estos epígrafes con sorna de Mairena que ha puesto Antonio, a mí no me... No. Por eso he insistido que es muy importante el interlocutor al que se está enfrentando Mairena, ¿no? Que son sus estudiantes. No me parece que esté desacreditando eso, no. Evidentemente, todo esto que pones aquí, Pablo, de la gimnasia para el cuerpo, la música para el alma, o en este caso la filosofía, voy a cambiar la palabra, que era lo que le quería responder a Carmen, yo me parece, creo que eso es lo que entiende Mairena también, cuando él se califica a sí mismo como gimnasia. Ahora, ¿qué- exactamente para qué hacemos gimnasia ahora, ¿no? Podría ser la pregunta. ¿Estamos, lo hacemos para mantener ese equilibrio? Porque si es para mantener ese equilibrio, entonces me parece que Machado pensaría que estaría de acuerdo. Claro, lo que pasa es que la concepción de Machado de la gimnasia, pues es lo que tiene que ver un poco más con lo que decía Antonio, ¿no? Pues de salir, más que de esto de salir al campo en contra culebras, yo creo que es esta idea de tenemos a los alumnos constantemente encerrados en un edificio o en unas aulas, en cuatro paredes, y la gimnasia no tiene que ser vamos a dar patadas a un balón. La gimnasia tendría que ser la conexión con esa otra comunidad de la que también formamos parte, que es la naturaleza. Yo creo que es a eso a lo que se está refiriendo Machado. No es que esté criticando el ejercicio físico o la salud del cuerpo. No me parece que tiene que ver con eso, sino si estamos en un aula y entonces estamos cultivando el espíritu, también necesitamos cultivar el cuerpo que nos conecta a otro tipo de comunidad en la que también vivimos y que pasa afuera, no pasa solo en las aulas. Si pensamos la cantidad de horas que están los estudiantes en un aula al día, una media de 6, 8 horas, quizás si conectáramos eso con otra conexión, que es esta que está buscando Mairena, que tiene que ver con, yo creo, con el mundo natural, pues quizás sí que se daría ese equilibrio o ese cultivo que pones aquí con los pasajes de la República, de la gimnasia para el cuerpo. No sé, se me ocurre por ahí, pero desde luego que Machado, sin ánimo de ofender, por supuesto, pero no creo que Machado esté pensando en la gimnasia, tiene que ser ejercitar este deporte. Carmen, Eso es lo que Ay, se me ocurre. Ah, sí, eh, también. ¿tenías la bueno, mano? sí, sí, estoy. Es que estaba buscando algunas cosas. Yo por volver un poco, pienso como vosotros que no, que lo que está haciendo todo el rato Machado es desconcertar y descolocarnos, Claro, claro. a poner en duda el vitalismo, bueno, de cuidar el cuerpo. Yo creo que Machado con lo de profesor de gimnasia está jugando muchísimo. Machado tuvo que saber y sabía seguro que gimnos en griego quiere decir desnudo. Y yo creo que está jugando con el simbolismo de gimnasia como desnudez. Soy profesor de sencillez, ¿no? El último verso del poema de Retrato, tan famoso, leo la última estrofa. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de Ujú. tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar, ¿no? Ese, para mí, el profesor de gimnasia es el casi desnudo, porque gimnasia remite a desnudez, aunque significa otra cosa, hay un cierto, hay un cierto disfraz, ¿no? Entonces, eh,
Machado no es un poeta exhibicionista, pero es un poeta que se muestra, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre el mostrarse y no exhibirse, entre exponerse, entre la sencillez, pero no la simplicidad, porque es que Machado es sencillo, pero es que a la vez es complejo. Es que es ese punto, ¿no? Pues para mí lo de profesor de gimnasia esconde, yo creo que esconde eso. Y, Mm. igual que esos pasajes de Mairena, de cuando, os recuerdo este de Señor Pérez, salga a la pizarra y Ay, escriba sí, los eventos eso consuetudinarios es que un... acontecen en la Rúa, ¿no? El alumno escribe lo Pasa que a se... la calle. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe lo que pasa en la calle. Mairena, no está mal, ¿no? Bueno, yo creo que y va en línea pues con esa jovialidad, con ese quitarse todos los pesares, todo lo que es innecesario, ¿no? Esa casi desnudez, no desnudez del todo, pero lo justo, ¿no? Solo lo que hace falta por, no sé, por contribuir al debate. Hay una pregunta en el chat que nos lleva a si el profesor Machado aplicaba los consejos de Mairena en sus propias clases. La pregunta de Enrique Piquer. Sí, la veo, pero no la puedo responder porque no Eh, lo sé. Te Yo dejo a ti, Antonio, que sabes más que yo. sabemos poco, pero sabemos que Machado en No clase en Valverde no he leído nada sobre eso. muy poco autoritario y bueno, parece ser que recibía con deportividad, para que Pablo no me juzgue mal, recibía con deportividad las muchas pelotas que los alumnos le enviaban en clase en forma de papeles y demás, ¿no? Y bromeaba con ellos. Pero era profesor de francés, Enrique, que es la profesión a que pudo. Profesionalmente, Machado tuvo varios intentos de lograr mejorar su condición y no lo consiguió. Como sabes, fue catedrático de francés en varios lugares de España hasta que finalmente recala en Madrid ya cuando se jubila. Y no era precisamente una persona capaz de una autoridad en clase, cosa que le recriminaban sus compañeros de claustro porque no ejercía una disciplina como la que en aquella época era de rigor, ¿no? No sé si has visitado la casa de Machado en Segovia, que se conserva, donde dio clase muchos años y donde hay un itinerario de los larguísimos paseos. Machado, un hombre de mucho ejercicio corporal, ¿no? Se conservan los paseos que daba por las riberas del Eresma. Hoy están específicamente cuidadas, aquello es un parque hoy muy bonito y muy cuidado, pero cuando yo lo visité hace muchísimos años estaba como Machado lo había recorrido y era realmente un entorno completamente natural. Entiendo lo de buscar lagartijas y culebras, puesto que era la ribera del río completamente agreste, ¿no? Pero si vas a la habitación de Machado, que está exactamente igual que quedó a su muerte, que se ha conservado, es de una sencillez abrumadora. Y supongo que lo mismo que vivía tenía que ser en clase. Tenía un tono de voz bajo, no, era un hombre incapaz de gritar. Bueno, te puedes imaginar todo eso en un entorno rural donde no podemos suponer que en determinados pueblos de España los alumnos estuvieran especialmente interesados en aprender francés y leer a Paul Verlaine, que era su poeta favorito, ¿no? Probablemente las clases de Machado serían una juerga, ¿no? Lo cual corrobora en parte que no es tan fácil aplicar el Juan de Mairena en clase y el hecho de que buena parte de lo que escribe sobre Mairena lo escribe cuando él ya ha abandonado la docencia y está recapitulando sobre la renovación de esas clases para una España que él ve con una maravilla, la España republicana donde puede haber una renovación de la pedagogía. Pero esto es lo que sabemos, eso está en los capítulos autobiográficos de Machado y él mismo ironiza continuamente sobre su condición de profesor en clase. Entre líneas de sus poemas se puede ver a un hombre más bien melancólico, taciturno, en clase incapaz de reñir prácticamente a un alumno. Esto es prácticamente lo que sabemos de él. No sé si De hay más hecho, preguntas. ahora que te estaba escuchando, Antonio, pero otra vez no consigo encontrarlo, yo creo que es en el libro de José María Valverde, pero hay un momento donde se describe esto que tú estás contando, de que solía aceptar
recuerdo más o menos, pues, bueno, eso, pues sobre las pelotitas o alguna comentario no oportuno de alguno de los alumnos con una sonrisa. Eso me está sonando muchísimo, pero es que no consigo encontrar el epígrafe. Sí. No, está, no, si leéis la biografía de Gibson, que es la última que se ha publicado, es este Mm, inmenso tocho sí, que tomo. aquí hay muchísimas anécdotas biográficas y se cuenta, por supuesto, toda su vida en los institutos de España. Debéis tener en cuenta que los institutos de los 20 primeros años de España son institutos casi incipientes, porque están en Baeza, están en Soria, están en Segovia, que eran entornos prácticamente rurales en aquel momento y, por tanto, no especialmente aptos para la enseñanza de una lengua extranjera, como era, como era en este caso el francés. ¿Hay alguna pregunta? No sé si en el chat ha quedado algo por Ah, contestar. mira, aquí lo he encontrado. Dice, y bueno, lo escribe Valverde. Sí, bueno, la voz de Machado es la de un profesor informal. Claro, es que es muy similar a la de Mairena, con las manos en los bolsillos, que charla con sus alumnos. Es lo que dice Valverde de la forma de la enseñanza de Machado, ¿no? Que es prácticamente la misma que la de Mairena, en ese sentido, ¿no? De una forma relajada, informal. Sí, bueno, ya vamos continuamos. Creo que Pablo se ha ido, pero probablemente Machado hoy protestaría contra la inmensa pedantería con la que tenemos que lidiar en el entorno. Ya esta palabra es pedante en las clases, en los institutos, ¿no? Acordaos de aquella vieja mención de los recreos como segmentos de ocio, ¿no? Nadie puede llamar al recreo donde el niño quiere subirse a un árbol segmento de ocio. Por tanto, esta es la idea de sencillez que mencionaba Carmen, pero no de simplicidad. Hay una última pregunta que creo que Sí, está. sí, eh, una edición para Juan de Mairena. A ver, yo he utilizado la de Espasa Calpe porque, bueno, pues por seguir con esta tradición de lo que publicaban Espasa Calpe, la más pero la asequible, mía no tiene no tiene estudio, no tiene nada, es el la texto más, libre. más asequible es la de Alianza Editorial, eh, que es la edición de 1936 con algunos apuntes, pero no incluye todos los pasajes, por ejemplo, no incluye los pasajes firmados como Juan de Mairena durante la Guerra Civil, los que publica aquí en Claro, Valencia de España. Eso está en las obras completas que eso hasta que es. saque una nueva edición Espasa, pues son imposibles de encontrar. De todas maneras, la edición de Alianza Editorial es una edición con el texto de 1936, que es el que Machado publicó como libro, ¿eh? Después están los añadidos. Ya Sí, solamente por eso tenemos tiene para los mucho. 50, las 50 sentencias estas. Sí, Claro, los 50 capítulos. sí, capítulos, sí. Bueno, son las 9, si os parece, si no hay ninguna pregunta más. Esmeralda, ahora ya vuelves a ser la directora del curso, así que te corresponde Ah, bueno. cerrarlo. Yo solamente os diría, anunciamos que el próximo seminario de la Torre es el seminario de Filosofía y Cine, que empezará en abril y del que daremos noticia muy pronto, que será presencial y online Para para que los que... cuando me los quito me la pagan. Y te corresponde cerrar, Esmeralda, vuelves a ser la directora del curso. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado Igualmente. hoy aquí, por esta interesante conversación. Yo lo he disfrutado muchísimo y quiero pensar que el broche final es adecuado porque pues ahora todos nos vamos a ir a cenar y después a nuestras camas con el Juan de Mairena para leer, aprender y poder aplicarlo con nuestros estudiantes. Así que nada, espero veros el próximo en la próxima edición, que ya será nuestro décima edición. Muchas gracias a todos.